Cuidado, cuidado. Tiro al... Hay que esperar cualquier diablura del PLD gobierno, de esa corporación de la corrupción. No es que la oposición de derecha no tenga serios compromisos en todo el sistema de corrupción e impunidad que ha imperado en las últimas décadas. Pero el PLD está en el gobierno, tiene 20 años en el gobierno, se ha acostumbrado a hacer todo tipo de trampa, incluso de fechorías, y no hay que dudar que se incline por esa vía. Van a activar todos los mecanismos de resistencia, lo están activando. Van a hacer todo lo posible por quedarse, claro que en condiciones muy desventajosas ahora, muy difíciles. Quieren quedarse o negociar con su resistencia y su disturbio un determinado grado de impunidad, lo cual tampoco es inverosímil, porque en la historia reciente eso se ha dado. Han protegido a los expresidentes, a las principales figuras de la corrupción de los gobiernos anteriores. Pero ellos pueden traumatizar el sistema, el proceso electoral. ¿Qué yo pienso sobre ello? Sobre esa posibilidad. Me parece que es muy tarde para ablandar habichuelas, que se le hace cuesta arriba el tema. Están muy aislados, muy aislados. Las diabluras que hagan van a generar reacciones en contra muy fuertes, por lo que difícilmente puedan salirse con la suya. Fíjense ustedes lo que pasó en las elecciones municipales con el mecanismo que trataron de instrumentar a través del voto electrónico. Se le volvió en contra. Incluso eso tuvo un efecto negativo, bajaron más, se hicieron más vulnerables. Le puede ir peor por esa vía, porque ni Estados Unidos ni el poder imperialista de los Estados Unidos al que ellos temen tanto. Fíjense ustedes que una llamada de Pompeo llevó a Danilo a retirar la posibilidad de repostulación. Y Pompeo y Trump, el Departamento de Estado y el gobierno de Estados Unidos, actuaron de esa manera no porque sean enemigos del PLD, sino por lo que implicaba para la estabilidad, para la gobernabilidad del país, meterse en el lío de la reelección de Danilo Medina con el nivel de rechazo que tenía. Pero además, la cúpula de la Iglesia Católica y de otras iglesias no están en eso. No están jugando esa carta. Ni además tiene un poder militar propio Danilo para imponerse por esa vía, y hay que ver lo que desataría eso. La reacción del país frente a esto. En estas condiciones, más cuando los mecanismos de inteligencia de Estados Unidos, la CIA, los mecanismos de asesoría, tienen muchos controles sobre el alto mando militar y las instancias de decisión. Estados Unidos luce estar cada vez más en favor del cambio o del recambio, del cambio que no es cambio. Me refiero a cambio de verdad. Y lo hacen con el oportunismo político clásico. Repito, no porque el PLD sea adversario de los Estados Unidos,
No, han sido sumisos en gran medida, subordinados. Es porque el PLD se gastó en el ejercicio gubernamental, se quemó y ya resulta, en términos de la estabilidad del sistema, resulta un estorbo. Y este es un país intervenido, muy intervenido. Las elecciones, el sistema electoral están intervenidos. La presencia de la OEA, que por cierto, creo que viene una gran misión de la OEA el lunes, es una avanzada del Departamento de Estado. Eso es el Ministerio de Colonia, como le decía Fidel. La OEA equivale a Pompeo. La OEA equivale a Trump. Si hay trauma, si en el maniobrar PLDista oficial para tratar de quedarse o crear una situación que le permita negociar en condiciones relativamente ventajosas, la intervención se va a hacer sentir. Todos esos mecanismos van a operar para que la resultante termine siendo favorable al PRM y a Abinader, porque lo otro es muy explosivo, es muy riesgoso. No se pueden lanzar a respaldar a una opción que está en decadencia, que para ellos necesita enfriarse, sacarse del centro de la olla de presión. Y eso es lo que nos permite afirmar que cuando se monta una corriente determinada en una sociedad, y esta está con mucha gravitación actualmente, en dirección a un determinado objetivo, en este caso, que se vaya el PLD. Como yo decía, sin mayores contenidos, sin reflexión sobre lo que significan los otros, porque es un pleito entre malos. Y como yo digo siempre, malo sobre malo da peor. Esa es la historia reciente. Ni siquiera hablo de menos malo, malo en sentido general. Tienen sus diferencias. Se siente mucho más la maldad cuando se ejerce durante 20 años y produce un hartazgo, un hastío. Y eso es lo que está pasando. Esa opción está en proceso de agotamiento. Es muy difícil imponerla, muy difícil imponerla. Pero claro, los pataleos mayores, que ahí puede llegar, no más allá quizá, sirven de alguna manera para determinadas transacciones. Y como están entre actores que tienen proclividad a todo ese tipo de pactos, fíjense ustedes cómo el bloque de Abinader está recibiendo cantidad de corruptos. De por sí, cada ingreso de esa gente es un pequeño pacto de impunidad. Entonces no hay que dudar que se inclinen por eso. Independientemente de que puedan manejar las presiones populares reclamando fin de la impunidad, fin de la corrupción, no borrón y cuenta nueva, la puedan manejar con relativa flexibilidad, produciendo algunos hechos limitados, algunos procesos que se mediatizan. Pero por ahí van las cosas. Por eso es necesario pensar en el día después.
¿Qué va a pasar después de las votaciones? ¿Qué va a pasar si definitivamente se impone la opción PRM, Abinader y comparsa? Pero eso es el tema del tercer segmento. Pausamos. Leonel Camaño y el inmenso Che Guevara.